Hoy día vamos a estudiar los aspectos prácticos de configuración interna de cerebro. Vamos a profundizar en la configuración interna de los hemisferios cerebrales, mostrando acá los ventrículos laterales, que son las cavidades que derivaron del primitivo lumen del tubo neural y que permanecen al interior de los hemisferios cerebrales, recubiertas por epéndimo y al mismo tiempo llenas de líquido cerebroespinal. Estos ventrículos laterales que se encuentran dentro de los hemisferios cerebrales tienen varias porciones que vamos a pasar a describir a continuación. Vamos a mostrar un esquema de los ventrículos laterales que se encuentran en el interior de los hemisferios cerebrales, los cuales presentan varias partes. En primer lugar, tenemos esto que estoy mostrando acá, que se llama cuerno anterior o cuerno frontal, que se extiende desde el foramen interventricular hacia el polo frontal. Después tenemos el cuerpo o parte central de los ventrículos laterales, que se extiende del foramen interventricular hasta esta porción de confluencia de esta cavidad que se llama trígono o atrio. Aquí tenemos el cuerno posterior, que se introduce dentro del lóbulo occipital, que tiene la forma de un dedo, y aquí tenemos entonces el cuerno inferior o cuerno temporal, que está dentro del lóbulo temporal. No olvidar entonces que los ventrículos laterales, forma de letra C con una cola, repito, se comunican con el tercer ventrículo que está en esta zona a través del foramen interventricular. Aquí estamos mostrando un vaciado, es decir, una inyección con resina hecha a presión de los ventrículos laterales a través de una cánula que se introdujo en el cerebro, para que ustedes vean el volumen de cada una de estas porciones. Ustedes observan con el número 1 el cuerno anterior o frontal, con el número 2 la porción central, con el número 3 el cuerno posterior o occipital, con el número 7 el cuerno inferior o temporal. También fluye la resina para rellenar el ventrículo, tercer ventrículo, ¿cierto?, ubicado a nivel del diencéfalo. Y nosotros también podemos identificar cómo esta resina que se introdujo a presión fluye hacia las otras cavidades, a las otras cavidades o ventrículos encefálicos. Uno de los aspectos interesantes de la neuroanatomía es su correlación, es decir, la correlación que tenemos que hacer de las preparaciones neuroanatómicas con la imagenología. En este caso, nosotros estamos observando un corte coronal del cuerno anterior de los ventrículos laterales, donde observamos su techo representado por el cuerpo calloso, su piso, por la cabeza del núcleo caudado y esta pared medial, este septo que separa una cavidad de la otra, representada por el septo pelúcido. Y en la parte más inferior del septo pelúcido, entonces vamos a observar las columnas del fornix. Esto puede ser perfectamente visto también en esta imagen de TAC, donde nosotros podemos señalar que aquí está el cuerpo calloso, aquí se encuentra el cuerno frontal de un color mucho más oscuro, más radiolúcido por supuesto, y aquí se encuentra el septo pelúcido, y aquí más blanco, lo que corresponde a las columnas del fornix. Aprovechamos esta imagen también para mostrar acá al tercer ventrículo o ventrículo medio. Indudablemente que el cuerno inferior de los ventrículos laterales tiene elementos que no podemos dejar de mencionar. Aquí observan ustedes el vaciado, eso con resina acrílica, de la disposición tridimensional del cuerno inferior. Y aquí le hemos sacado el techo. Y en este esquema nos aparece el piso del cuerno inferior, toda esta zona. ¿Por qué quiero destacarlo? Porque aquí hay una sobrerelieve que corresponde a una invaginación de arquicorteza o corteza antigua en este piso del cuerno inferior, que se denomina hipocampo.
hipocampo, estructura arquipalial, y que evidentemente tiene una gran importancia con la memoria a corto plazo y con el aprendizaje, y evidentemente su lesión o la lesión de sus neuronas o de sus neurotransmisores evidentemente se correlaciona de gran manera con algún tipo de demencia como la enfermedad de Alzheimer. Entonces, aquí cubriendo, tapando al hipocampo, encontramos una estructura de sustancia blanca, axones mielinizados de sus neuronas piramidales, que se denomina alveo. Y este alveo se concentra acá en esta estructura, esta lámina de sustancia blanca que se llama fimbria, que se continúa entonces con los pirales del fornix. Ustedes observan aquí este fornix como a través de sus fibras comisurales está uniendo el hipocampo del lado derecho o del hemisferio derecho con el del hemisferio izquierdo. Si hacia adelante también va a relacionar el hipocampo con otras estructuras hipotalámicas como es el cuerpo mamilar. Y aquí vamos a ver con cierto detalle, por debajo de esta laminita de sustancia blanca encontramos un cordoncito de sustancia gris, también corteza antigua, arquicorteza, que tiene como nombre giro dentado y que comparte funciones también con el hipocampo. Y este hipocampo está en un lecho que lo soporta, que se llama subículo. Y genéricamente al subículo, al hipocampo y al giro dentado se le conoce con el nombre de formación hipocampal, de la cual es el hipocampo forma parte. Recuerden ese concepto. De tal forma que el piso del cuerno inferior tiene estas estructuras que ustedes no pueden dejar de conocer. Aquí estoy mostrando la disección del piso del cuerno inferior o temporal de los ventrículos laterales. Nos aparece con el número 1 nuestro hipocampo, recubierto entonces por esta lámina de sustancia blanca que es el alveo, y que se continúa entonces con esta otra estructura marcada con el número 2, que es la fimbria, que hacia atrás a su vez es la continuación de los pilares del fornix. Y con el número 3 se ve el giro dentado, de estructura también de arquicorteza, igual que el hipocampo, y acá con el número 5 la eminencia colateral. Algunos otros detalles sobre el hipocampo, por su importancia funcional, clínica y otras también del punto de vista estructural. El nombre. ¿Por qué se llama hipocampo? Porque se le comparó con el caballito de mar. Ustedes ven que aquí, en este corte sagital de una preparación que hemos hecho en nuestro laboratorio, se asemeja entonces de alguna manera a este caballito de mar. Otro nombre que se le da a esta estructura es el cuerno de Amón, porque los antiguos lo comparaban con el cuerno de un dios egipcio, Amón-Ra. Y acá tenemos con tinción de Mulligan un corte también sagital, donde estamos observando con detalle la disposición del alveo. Fíjense esta sustancia blanca que recubre, que corresponde a los axones de las células piramidales mielinizadas, y aquí la fimbria, y en esta parte central aquí se encuentra el giro dentado, y esta porción más inferior, que es una zona de transición, ¿cierto?, con el lóbulo temporal, correspondería al subículo. Continuando con la correlación entre la anatomía y la imagenología, quisiera mostrar acá cómo se ve el hipocampo en una resonancia nuclear magnética. Observen ustedes que se ve bastante bien.
aquí se ve la cavidad de este cuerno inferior. Y acá se alcanza a ver ya parte del cuerno posterior. Pero observen ustedes que la resonancia nuclear magnética da una imagen muy exacta de las estructuras anatómicas. Quisiera mostrar en esta otra disección la relación de cercanía que existe entre el hipocampo con el complejo amigdaloide o amigdaliano, este núcleo tan importante del sistema límbico y que está también ubicado en la cercanía del polo temporal con relaciones muy estrechas con el hipocampo. Aprovecho también esta imagen para mostrar los plexos coroideos como se ven en nuestras disecciones, y también esta otra estructura que pertenece, este cordón que pertenece al sistema límbico, que es la estría terminal. Aquí tenemos una imagen, una fotografía de una disección donde vamos a enfocar nuestra atención principalmente en la zona del diencéfalo, ¿cierto? Que corresponde a las paredes del tercer ventrículo, donde nosotros vamos a identificar acá nuestro tálamo, este gran complejo nuclear que se interpone en las grandes vías aferentes que van a ser el córtex, que es una zona de integración de estímulos. Aquí está el adesio intertalámico, que es la conexión, el puente entre los dos tálamos, y toda esta cavidad, ¿cierto?, que corresponde a las paredes del tercer ventrículo, van a recibir también nombres. Por ejemplo, esta zona que está inmediatamente bajo el surco hipotalámico y bajo el tálamo, toda esta zona que es continuación del tegmento del tronco encefálico se le llama región subtalámica, y toda esta zona hacia adelante que tiene forma de embudo corresponde a la región hipotalámica, y esta región posterior donde está la glándula pineal, ¿cierto?, y que corresponde a la pared posterior del tercer ventrículo, es la zona del epitálamo. Entonces podemos definir que toda la región del diencéfalo se encuentra por debajo, como ustedes ven, del fornix, ¿cierto? Y aquí hay una estructura que forma parte del techo, que es la tela coroidea del tercer ventrículo, para que no pierdan su ubicación tridimensional. Les señalo acá al septo pelúceo y acá el cuerpo calloso con sus diferentes porciones, que ya las estudiamos. De tal manera que es interesante entonces que tengan la visión tridimensional de lo que es la región del diencéfalo, o sea, las paredes del tercer ventrículo. Para finalizar entonces, hemos esquematizado las divisiones didácticas que nosotros hacemos del diencéfalo, señalando con el número 1 el tálamo, este conglomerado de núcleos, ¿cierto?, que cumple un rol muy importante en la integración de estímulos que van y vienen desde el córtex cerebral. Con el número 3, esta región en forma de embudo, región infundíbulo tuberiana, donde se encuentran núcleos hipotalámicos que, junto con la glándula hipófisis o glándula pituitaria ubicada en la silla turca, realizan el control neuroendocrino. Con el número 2, esta zona que es continuación de la parte más dorsal o tegmento del mesencéfalo, que es la región subtalámica, donde se encuentran núcleos motores asociados con el sistema extrapiramidal de control de movimientos automáticos y semivoluntarios. Y en la parte posterior, entonces, acá con el número 4, el epitálamo, constituido entonces principalmente por la glándula pineal o epífisis, la cual cumple roles súper importantes desde el punto de vista endocrino, junto con otros núcleos como es el núcleo de la vena.